A los que se han sumado Bueno, hola a todas y todos quienes se han sumado hoy día a este panel. Bienvenidos al Congreso Internacional de Educación para el Desarrollo Sustentable en esta versión del 2021. Y hoy ahora en este momento vamos a comenzar el panel número 1, que es el panel de educación desde la cosmovisión indígena. Tenemos a nuestros 5 panelistas, nuestros 5 expositores de hoy. Así que muchas gracias también a todos los expositores por conectarse, por compartir también sus investigaciones y su trabajo en el día de hoy. Les comento a todos los que nos escuchan y también a ustedes panelistas. Vamos a seguir el mismo orden que tenemos en el panel que está en el programa. Va a ser el orden de las presentaciones. Y solo recordarle algo que ustedes ya saben también, que las presentaciones son 10 minutos cada uno. Le agradezco por favor que podamos remitirnos a ese tiempo, porque así luego al final tenemos más tiempo para las preguntas, algún momento de discusión, las preguntas que puedan venir de quienes escuchan o también entre nosotros también si es que quedan algunas dudas. Yo creo que todos sabemos que a veces esos momentos de conversación y de diálogo a veces son los más apreciados, así que le agradezco a todos que podamos ceñirnos a este horario y a este tiempo. Entonces vamos a comenzar con Stephanie Vázquez Ortiz. Ella va a compartir su trabajo titulado. Les recuerdo si pueden apagar los micrófonos quienes no presentan. En este caso agradecería que solo Stephanie tenga el micrófono prendido. Y perdón, la investigación que se titula Innovación Pedagógica y Prototipado Cartográfico ante los desafíos ambientales del entorno. Muchas gracias, Stephanie, te escuchamos. Bueno, vamos a poner esto pantalla completa. ¿Me confirmas si se ve? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Buenos días a todos. Lindo estar aquí compartiendo una experiencia de trabajo pedagógico y más ante un escenario en el cual la educación ambiental hoy nos mueve el alma, el corazón y la conciencia para avanzar a propuestas educativas que permitan construir, digamos, esos puentes conectivos. Lo que les presento hoy, mi nombre es Stephanie Vázquez, profesora de Historia, educadora ambiental y se refiere a un trabajo de articulación que pude realizar a través de una universidad, les voy a contar, que fue un proyecto de colaboración realizado acá desde Chile y Colombia, en colaboración con la Fundación Universitaria Unimonserrate en Bogotá, a través de la Facultad de Educación de la carrera del programa de Educación Bilingüe. Principalmente nos preguntamos cómo este tipo de programas y formación pedagógica el día de hoy dialoga de manera efectiva con los desafíos del contexto y cómo la formación inicial docente permite desde el trabajo en la formación de pregrado, incorporar al trabajo docente el conocimiento del contexto, pero no solamente un contexto en términos de su historia, de su arraigo a la oralidad, sino que avanzar un poco más en la construcción de entornos, de las condiciones ambientales y cómo ellas se utilizan para diseñar propuestas de trabajo didáctico pedagógico desde la educación ambiental. Y más siendo una carrera de educación bilingüe, donde en el caso de Colombia, que es un país pluriétnico y multicultural, ¿cierto? Supone un desafío importante, en específico a la diversidad étnica, tan ignorada desde el mundo de la escuela, y cómo también desde la formación docente es posible generar esas conexiones al sistema educativo, pero con prácticas sociales y pedagógicas que estén realmente situadas y que permitan esa vinculación directa. La pregunta entonces es cómo, desde esa formación en pregrado de futuros profesores o en su formación inicial docente, es posible generar ese vínculo, y lo realizamos a través de la pregunta, cómo el uso de las cartografías sociales permitirían a través de la formación inicial de profesores de educación bilingüe abordar esa realidad cultural y los desafíos ambientales que tiene ese contexto con propuestas didácticas efectivas y con experiencias
de aprendizaje reales y situadas. Por ende, el objetivo era reconocer esas experiencias para el montaje de propuestas de trabajo que abordaran la interculturalidad, ese saber ancestral y trabajo colaborativo con el entorno, las comunidades, desde un enfoque más bien territorial. Entonces, desde ahí, la premisa de fondo es cómo desde esta metodología, que es la cartografía social, es posible no solamente levantar diagnósticos de las condiciones del territorio, la comunidad, esa realidad cultural que existe ahí, sino más bien hacer que el profesor en formación tenga esa herramienta como una construcción de sentidos, de oportunidades, de desarrollo de aprendizaje, de vinculación y de conocer la realidad de la escuela donde realiza sus prácticas profesionales con una complejidad distinta, es decir, llevar la escuela a ese contexto y traerlo como parte del trabajo específico que se hace en aula y desde el aula hacia afuera. Desde ahí que en el uso de la cartografía social, que es una metodología de trabajo que se desprende, bueno, varias disciplinas la utilizan, pero desde la mirada educativa, es conocer ese entorno, problematizarlo y vincular, digamos, en este caso, cuáles eran las problemáticas que se estaban viendo reflejadas en virtud de las condiciones del contexto de Colombia, específicamente de Bogotá, y de las comunidades indígenas que viven en las zonas aledañas también a Unimonserrate, que es un cerro bien grande, y lo que pasa también desde ahí con la escuela, cómo están yendo los estudiantes, cuántos se representan o se ven involucrados efectivamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se realiza desde la escuela. Y desde ahí el profesor es un actor clave. Si eso no está del inicio, era difícil poder avanzar hacia allá. Entonces, en el marco teórico, reconocer el espacio local, la riqueza de la interculturalidad, una enseñanza situada, son elementos de base en la formación de los profesores. La cartografía social sería la metodología que utilizamos. Les voy a explicar un poquito más de a qué nos referimos con holograma espacial e innovación y prototipado. Dado que el uso de la cartografía social requiere de un trabajo que es continuo, de permanente reflexión, de análisis y de fuentes directas de las cuales uno tiene que ir a investigar directamente, es importante también que nosotros situamos este conocimiento y esta manera de abordarlo en los ciclos iniciales, o sea, el equivalente a la educación básica nuestra. Luego de analizar las oportunidades que el currículum escolar desde Colombia, también lo hicimos en paralelo con Chile, permiten trabajar desde un enfoque de interculturalidad, de reconocimiento, de valoración y de enfoque territorial. Seleccionamos los territorios donde iríamos a trabajar, a hacer este mapeo. La tercera fase fue a enseñar sobre las técnicas asociadas a la cartografía social como una herramienta pedagógica, no solo de diagnóstico, sino que de evidencia, de apropiación con el territorio, de conocimiento y de levantar situaciones que permitieran generar estrategias de enseñanza, aprendizaje situadas, valorando, digamos, estas experiencias culturales de esos contextos. La cuarta fase es la de visita a los lugares, de testeo y acercamiento a la comunidad. Entre la fase 3 y 4 hay 2 meses intensos de harto trabajo. Una quinta fase es la implementación como tal, del relevamiento de la información, de las construcciones sociales que se hicieron desde ahí con estos mapeos colectivos. Y de ahí la fase del prototipado. En metodologías ágiles se habla del prototipo cuando uno tiene una propuesta que testear, ¿cierto? Y que te permite salir a probar esta experiencia, este producto o una solución a una situación. En el caso del trabajo pedagógico, el prototipo serían las estrategias didácticas que nosotros podemos constatar. Aquí es importante, y por eso lo trabajamos, es que abordar el tratamiento pedagógico desde la mirada de la interculturalidad significa también avanzar una mirada integradora de la escuela. Este paradigma en que la escuela homogeneiza, ¿cierto? Una mirada vertical y que supone también establecer ciertos modelos culturales hegemónicos. Y desde ahí la importancia del uso de las cartografías sociales participativas en el trabajo pedagógico para superar esa linealidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y más en educación intercultural,
cuando en realidad lo que se requiere es aperturar esa experiencia de formación docente y de trabajo con el territorio desde una perspectiva pedagógica que supere esa mirada tradicional, vertical y hegemónica justamente, desde la incorporación de estos conocimientos de acciones colectivas, de investigación, de acompañamiento, de trabajo directo con ese contexto. Pues de ahí se relevan problemáticas, situaciones didácticas que pueden ser llevadas al aula de una manera representativa, tomarlas como propuestas, por ejemplo, para levantar proyectos y en especial movilizar al profesor al conocimiento de una realidad cultural que pudiera o no ser distinta a su propia experiencia y desde la cual también genera prácticas de enseñanza-aprendizaje que son más cercanas, validadoras de las experiencias y, por qué no decirlo, también de una mirada desde el enfoque a la justicia que existe en cuanto hablamos de el trabajo en materias de etnia o materias indígenas, del lenguaje y la culturalidad que está ahí presente. Y ya para ir cerrando algunas ideas, cuando levantamos el trabajo de cartografías sociales, también hay una categoría bien importante y eso refiere a un holograma espacial. Básicamente esa mirada a la cartografía social y esta perspectiva de holograma es como mirar en 3D una situación y decir, de estas partes hay elementos que yo no estoy viendo y de cuál me quiero hacer cargo para vincularlo pedagógicamente. Creemos ver con nuestros ojos, sí, pero en el trabajo educativo hay que avanzar también un escalafón más respecto de cómo ir generando esa unicidad de fragmentos que vamos viendo separadas de esa realidad, ¿sí? Y la cartografía social aquí lo permitiría. El trabajo que se hizo con estos estudiantes fue de un semestre completo y del cual después terminó sus prácticas profesionales. Y que fue muy interesante trabajar en las prácticas profesionales cuando ya todos estos profesores en formación conocían a cabalidad esa realidad. Había una vinculación comunitaria con el estudiante, con las familias, con esa realidad cultural y con un conocimiento que permitía entonces desde su área disciplinar, que es la formación en la enseñanza de una lengua bilingüe, tomar ese conocimiento hacia esa integración. Y aquí los estudiantes nos dicen algunas de sus experiencias. El saber desde la interculturalidad es aceptar a otros legítimos, ¿cierto? Como distintos en la construcción y validación de un conocimiento. Me amplía este saber pedagógico a la vida, ¿sí? El maestro de educación intercultural bilingüe debe ser capaz, por ejemplo, de ser un sujeto activo y con conciencia crítica para trabajar en la escuela desde esta perspectiva. Vamos viendo hay un empoderamiento, no solo de discurso, sino que de acción, ¿sí? Soy portador consciente sobre la vida de la etnia y el grupo local, conocer esos hologramas que queremos ver, pero que nos dicen algo que es distinto es una habilidad del docente, o sea, mirar un poco más, ¿sí? Aterrizarlo. El conocimiento y experiencia en el uso de la cartografía social los transforma y acerca a todo aquel que vive, siente y piensa diferente. Es importante ver esos puntos de encuentro para enseñar experiencias educativas reales, ¿sí? Y que todos estos elementos después constituyen sus defensas de tesis de la interculturalidad, obviamente, considerando esa experiencia. Y para cerrar, la implementación y prototipado en el diseño didáctico, que sería la bajada real a la propuesta de cómo los insumos que la cartografía social genera en la experiencia, tiene 3 formas de poder trabajarse, ¿sí? Según la manera en que se construye, es decir, la cartografía y las planificaciones de aula de una manera direccionada, con una experiencia que levanta un desafío, un problema de ese contexto, y sobre el cual el profesor en formación, bajo esa vinculación, va construyendo un ciclo continuo de aprendizaje activo. O sea, el profesor aprende, se empodera, dialoga y se permea de esa realidad. Esa vivencia ya lo hace un profesor distinto, con una conciencia de esa realidad, ¿sí? Según la manera en que se intensifica ese prototipado, tenemos un profesor que ya aprende a ser mediador e investigador en una experiencia concreta, que lidera y que co-construye, genera vinculación en su formación a la práctica social, al diseño de la cartografía, porque después uno podría avanzarlo a levantar proyectos y trabajarlos con las comunidades, llevar al estudiante desde la escuela con la participación del docente a ese contexto, y como un ejercicio colectivo, reflexivo y experiencial de alto impacto, ¿sí? Y la manera en la que se entiende también este prototipado de la propuesta didáctica en la cartografía como una fase de diagnóstico, como un aprendizaje y conocimiento intercultural,
y finalmente como un sustento de diseño de prototipo. Y para cerrar con esto, en la formación pedagógica de profesoras en educación bilingüe en la universidad que les comentaba, en Unimonserrate, finalmente cuando los profesores en sus prácticas profesionales, en su formación, ven estas experiencias de comunidades de aprendizaje profesional, su vinculación local y la reflexión que existe sobre esos diagnósticos, sobre esa realidad territorial, da paso entonces a una educación intercultural. ¿En qué sentido? Conoce la lengua, conoce la experiencia, conoce la historia. Hay una vinculación sensible también desde ahí, validadora y que por ende moviliza propuestas didácticas que son situadas al contexto y con un compromiso que es distinto en relación a cómo mira las condiciones ambientales de esa realidad en la que le toca liderar procesos educativos. Sí, una capacidad personal de vinculación de análisis, de justicia también del lugar y capacidad de autorreconocimiento. Eh, entonces, esta propuesta y por qué la importancia y traerla acá a la hora es que al profesor en formación le significa una nueva manera de leer el mundo, ¿sí? Problematizar el entorno y sus características culturales, genera un proceso en la formación docente que es consciente, que dialoga con los desafíos de contexto. Ahí todos los desafíos ambientales que están detrás del trabajo intercultural son potentes de su formación, releva el valor de la interculturalidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje que lidera el profesor y con una construcción de propuestas didácticas que trabajan desde un enfoque territorial y de reconocimiento a esa realidad cultural que ahí está. Entonces, la innovación pedagógica, el prototipado, entonces como elementos que nos permiten trabajar los desafíos ambientales desde la formación inicial docente, ha sido como la propuesta. Súper. Muchas gracias, Stephanie, por tu presentación, muy interesante. Tengo algunas preguntas ya anotadas, pero como ya había comentado, las vamos a hacer todas al final. Así que vamos a continuar ahora con Fernando Peña Cortés y su trabajo Sentido del lugar y educación intercultural en territorios de la región del Maule. Les recuerdo entonces de nuevo apagar los micrófonos a quienes nos presentan y 10 minutos, por favor, y estar atento al chat por cualquier comentario o indicación que venga en el camino. Lo escuchamos, Fernando. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Voy a presentar este trabajo que está en el marco del proyecto Fondesit 118-1531. Los contenidos, una breve introducción, marco teórico, metodológico, resultados preliminares que estamos ya levantando y discusión y conclusiones sobre esta temática. Un aspecto relevante es dar las características de la región del Maule desde el punto de vista ambiental y sociocultural. Es un espacio, ¿cierto?, en el cual predomina la actividad forestal, la actividad agrícola y también la presencia de bosque nativo. Es un territorio que presenta procesos de transformación muy significativos y una degradación ambiental referente, ¿cierto?, referida al uso intensivo del recurso suelo, aumento de cambio y modificación en la matriz inicial, en la matriz original, y procesos de eutrofización de cuerpos de agua. También desde el punto de vista de los aspectos socioculturales, un espacio en el cual predomina la cultura guasa, ¿cierto?, el campesinado. Hay una fuerte invisibilización del componente indígena del territorio. Sin embargo, hay polos de concentración poblacional en donde se reconoce pueblo originario y espacio, ¿cierto?, de una educación intercultural que está influenciada y que está, ¿cierto?, originada especialmente a los procesos de formación educacional, en lo cual se produce, ¿cierto?, un encuentro de elementos y de discusión en el territorio. Desde el punto de vista también relevante en el espacio es poder considerar aquellos elementos que han sido la base teórica que hemos tenido para poder abordar este trabajo. Desde ese punto de vista hemos considerado tres elementos: la colonialidad del saber, del poder y del ser, ¿cierto? El concepto de indigeneidad y el concepto de indigeneidad en los planes de educación. Un primer elemento es que nos hemos
abordado, ¿cierto?, la colonialidad del saber desde el punto de vista del proceso de colonialismo que posiciona lo indígena y el concepto de indigeneidad abordado desde el punto de vista de una perspectiva crítica que implica el proceso de comprensión, ¿cierto?, desde lo indígena como un proceso que requiere y distinguir identidades, territorios y relación entre las culturas. La indigeneidad y los planes de educación para nuestro análisis nos permite comprender las tensiones que se producen entre los contenidos y la implementación de programas de educación intercultural indígena en realidades territoriales alejadas de las concepciones clásicas del ser indígena. Desde el punto de vista, ¿cierto?, este es un aspecto relevante que destacamos en el territorio. ¿Por qué estudiar el lugar y el sentido del lugar en este proceso y desde esta dimensión? Porque el lugar emerge del conocimiento y la significación del espacio en un proceso dialéctico donde también conocemos el mundo a través del conocimiento del lugar. Los lugares, de una u otra forma, se encuentran fuertemente influenciados por los Fernando, procesos. ¿Sí? Fernando, una pausa, disculpa. Tu PowerPoint se ve cortado, ¿lo compartes? Quizás si lo desconectas y lo vuelves a compartir, quizás se ve mejor. Ahora vemos la mitad nomás. Veamos si funciona. Ya, disculpa, a ver. ¿Ahí? Ahora sí. Muchas gracias. Gracias, disculpa. Entonces, los lugares se encuentran fuertemente influenciados por estos procesos políticos, económicos y sociales históricos de toda índole. El sentido del lugar en este sentido, entonces, es el resultado del proceso de construcción histórica del lugar y se refiere a la generación de significados, creencias, símbolos, valores y sentimientos hacia un área particular. Desde ese punto de vista, la construcción del concepto sentido del lugar se refiere a las formas de construir y fomentar esta dimensión entre sujeto y territorios, de esta forma demostrando, ¿cierto?, que es posible fortalecer y construir identidades, apegos y sentido del lugar por medio de estas vías. Este sentido del lugar se da en un concepto y en un contexto del territorio y la territorialidad, que implica estos dos conceptos, pero además la articulación territorial. El territorio es más que un espacio físico, es el resultado de procesos históricos, económicos, políticos, epistemológicos y discursivos que se entrelazan y reconfiguran generando una relación dialéctica en constante reconstitución, como lo ha planteado Brown en 2000. El territorio emerge así desde un proceso de apropiación simbólica y material del espacio, y la territorialidad se encuentra vinculada al concepto, ¿cierto?, que implica un elemento más amplio desde el punto de vista de lo del espacio, y también de los procesos de territorialización que conllevan una construcción geopolítica, el establecimiento de instituciones y tecnologías de gobernanza, o la creación de recursos naturales y el mapeo de estas zonas de control estatal. Desde el punto de vista de la indigeneidad mapuche en el Maule, necesitamos destacar algunos elementos. Por ejemplo, los procesos históricos. En este trabajo de terreno y de encuestas que hemos desarrollado con comunidades y espacios locales, vamos identificando que, por ejemplo, hay elementos históricos se fueron dispersando, migrando hacia el sur por todo el tema de esto, ¿cierto?, de la conquista de los españoles, del atrincamiento hacia allá. Pero también se reconocen elementos como características actuales. Si ustedes piensan que van a encontrar rucas o comunidades con características, no van a encontrar, porque la gente vive en sus casas. Los demás hablan sus lenguas nativas, viven sus culturas, pero nosotros, teniendo los apellidos, no tenemos esos elementos. Entonces, surge aquí también un elemento y un reconocimiento de estos elementos de indigeneidad mapuche en el Maule. Estos procesos están asociados a elementos históricos, a una indigeneidad histórica que se identifica en este territorio y que surge de los procesos de colonización.
También elementos de la indigeneidad mapuche que reconocemos en el territorio está dada por las características del programa de educación intercultural bilingüe, y en lo cual se reconocen elementos que están dados, ¿cierto?, por los entrevistados, pero también respecto a las respuestas del profesorado. Un entrevistado, por ejemplo, señala lo que estamos conversando. ¿Por qué quieren meter la lengua a toda costa? ¿Y qué estupidez, po? El profesorado, por ejemplo, señala, no viene para estos territorios que tienen y no tienen. Entonces nosotros hemos adoptado la red de contenido a las áreas del conocimiento, la lengua, la matemática, la ciencia y la familia. Entonces, elementos que surgen de esta discusión y de esta realidad. Ello nos muestra, cierto, que hay falencias en el trabajo ya identificadas, como la falta de una pertinencia cultural, conocimientos descontextualizados y muy avanzados incluso para los docentes, falta de recursos, problemáticas del lenguaje o, desde el punto de vista de la necesidad como respuesta del profesorado de buscar una mayor flexibilidad curricular, un trabajo desde la comunidad y actividades con pertinencia territorial. En los lugares y sentido de lugares indígenas es quizás uno de los elementos que surgen con mayor fuerza. La verificación de que se encuentran estos lugares indígenas y que además tienen sentido como tal. Por ejemplo, ustedes en la diapositiva pueden observar que el entrevistado 2 menciona acá en la escuela, delante de la escuela donde hay un regüe y también hemos celebrado a la mujer indígena, que ahí también nosotros hicimos un reconocimiento a las mamás con ascendencia mapuche y ellas vinieron y participaron. O también la cultura del cerro que se ha reconocido desde el punto de vista de identificar un espacio de antigua ocupación indígena y en el cual entonces tenían no solo elementos de conocimiento, de vivencia, sino también la presencia del agüén, las plantas medicinales en el territorio. En la construcción de estos espacios de sentido del lugar, relevante, ¿cierto?, es poder identificar algunos de ellos. Nosotros tenemos varias actividades que son como rituales. Así, por ejemplo, ¿cierto?, nosotros sacamos a subir al cerro con un sentido de que reconozcan los árboles nativos. Hay un bosque súper lindo. O también la identificación, ¿cierto?, de el trabajo con los niños en estos espacios. Relevante es conocer también en el territorio que es posible identificar elementos de territorio y también territorialidad. Ellos tenían un pedazo de tierra y cultivaban de todo y toda esa costumbre de recolección de ir al maqui en verano para hacer la chicha de maqui para las crías y el tema del chagual, los coiles, por ejemplo. Entonces, estos elementos van siendo reconocidos en lo que es el conjunto del espacio del Maule, ¿cierto? Pero también están hoy día siendo captados por los programas de educación en el territorio. Finalmente, mostrar que también hay elementos de articulación territorial mapuche en el Maule. Se reconoce, por ejemplo, en el programa de educación intercultural bilingüe, que a nivel regional hay 4 escuelas de 2 localidades diferentes, Longavir y Romeral, que están constantemente haciendo actividad a nivel regional, como decían ahí. Los mismos encuentros que estudiantes que vamos con actividades que son un poco más fuertes, ¿cierto? Se reconoce que hay entonces elementos, o como señala el entrevistado 5, que le hablaran de la identidad de la cultura, que se sienten identificados, pero que se tiene, ¿cierto?, que hacer un trabajo que hay que pensarlo de acá hacia adelante. Finalmente, algunas conclusiones preliminares, que se reconoce a nivel conceptual la utilidad del concepto de indigeneidad para analizar la aplicación del programa de educación intercultural bilingüe y que sin duda la principal falencia del programa se encuentra en la escasa, nula pertinencia territorial y cultural, situación que es evidente al constatar las diferencias entre mapuches del Maule y hacia quienes se orientan los textos en este territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación, por compartir la investigación y cierto, cuán relevante es tener esta perspectiva del sentido del lugar en educación intercultural. Vamos a continuar con Manuela Méndez. Ella va a presentar su trabajo Aportes de la filosofía de Arne Naess a una propuesta de educación socioecológica. Te escuchamos, Manuela.
El micrófono está apagado, me parece. Manuela, Sí, ¿me escuchan? ahora te escuchamos, sí. A ver. ¿Se ve? A ver, veamos, probemos. Se me cayó el internet hace poco. Ah, no, cuando antes de que no te funcionara el micrófono, sí funcionaba el PowerPoint, porque lo alcanzamos a ver como un pantallazo, Ah, ya. me parece. ¿O no? ¿Ahí se ve? A ver. Sí. Ya. Gracias. Bueno, voy a presentar mi trabajo que se llama Aportes de la filosofía de Arnés a una propuesta de educación socioecológica. Voy a discutir algunos conceptos de este filósofo, me voy a centrar principalmente en la fenomenología como metodología para una ontología ambiental y voy a tomar brevemente los conceptos de autorrealización, lugar y acciones bellas. Este es un trabajo teórico y no es algo experiencial. Eh, bueno, la fenomenología es una perspectiva y es una metodología que revalora la experiencia y critica la ciencia deductiva, que es esta ciencia que parte de un modelo abstracto para luego comprobar ese modelo en situaciones como más concretas. Eh, Merleau-Ponty también es un referente muy importante y él habla que la ciencia manipula las cosas y renuncia a habitarlas. Eh, en las bases curriculares de enseñanza básica del ministerio, todavía en la asignatura de ciencias se ve muy presente estas ideas tan abstractas en que se parte de la comprensión abstracta de los fenómenos y no se va al fenómeno en sí. La fenomenología de la percepción hace un llamado a reconocer las secuencias naturales de cómo las personas conocen o aprenden, partiendo por el intercambio corporal sensorial de información situado, que va antes del lenguaje y de los modelos matemáticos. En la imagen vemos cómo parte nuestra vida. Partimos con nuestras manos, con el sentido del gusto, explorando y haciendo sentido a partir del intercambio corporal, con sensaciones físicas, con emociones, que eso va marcando nuestra forma de ser, nuestra forma de habitar, nuestros hábitos. Y bueno, la fenomenología trata de recuperar eso, la importancia de la percepción y de partir valorando ese intercambio y ese conocimiento directo, contextualizado, valorando la experiencia directa, y esto permite construir significados, apreciaciones y valores desde el cuerpo, incluyendo sensaciones, incluyendo el frío, el calor, las texturas y también las sensaciones que generan, incluyendo la rabia, la alegría, lo cual permite que surja o se modifique una ontología, que es una forma de ser, una forma de habitar, lo que nos forma como personas. Entonces ir construyendo eh, conocimientos significativos. La fenomenología de Naes promueve una ontología ecológica o relacional, le da mucha importancia al cuerpo y a esta unión indisoluble con otros seres humanos y con la biosfera, esta unión con el río, con la tierra, con el aire, con otros seres vivos y esta importancia de alguna manera de ir borrando esas barreras, que el fenómeno, bueno, vamos a ir profundizando en esto. Él critica que la observación científica, que es presente sobre todo en las asignaturas de ciencias naturales, también en algunas carreras científicas universitarias, se restringe y se queda mucho en lo observable, que es medible, que es cuantificable y que contribuya a que muchas veces esto sea percibido como algo lejano, distante y muy separado de la experiencia de ser. Cuando uno busca imágenes de observación científica, aparecen todas estas imágenes como lejanas, asépticas,
blancas de laboratorio, y bueno, de alguna manera negando estas otras cualidades sensoriales y emocionales que también siempre van presentes. Y es más, investigaciones neurofisiológicas recientes hablan del impacto que tienen las emociones en la percepción, en la atención, en la memoria y en los procesos de aprendizaje y toma de decisiones. Nosotros tenemos capacidades limitadas para poder percibir o almacenar. Entonces, este filtro que pasa por la amígdala nos permite seleccionar qué estímulos prestamos atención y qué vamos incorporando y anclando en nuestros recuerdos. Y bueno, además, muchos de los científicos, principalmente, sus motivaciones son bastante emocionales y no están plasmados en ningún paper, por lo menos en las ciencias naturales. Sí quiero destacar muchos esfuerzos que se están llevando a cabo en la educación científica. Hay muchos esfuerzos de escuelas, hay muchos esfuerzos de programas como Explora CONICET, hay esfuerzos también curriculares. Estas imágenes son de un libro ECBI, en el cual vemos cómo hay esfuerzos para la interdisciplina, para involucrar emociones. Hay algunos estudiantes afortunados que tienen la suerte de poder tener conocimientos situados en lugares, tocando, que involucran sin lugar a dudas emociones, pero lamentablemente estos aprendizajes son bastante aislados, no es lo que experimentan la gran mayoría de los estudiantes en escuelas. Muchas veces son estudiantes de regiones o escuelas rurales o sectores periféricos de las grandes áreas metropolitanas. Sigue primando aún en la educación científica esta relación sujeto-objeto, donde hay una distancia, una separación, y dificulta que se pueda conectar el estudiante y bueno, y involucrar las emociones, que son lo que motiva la movilidad y las acciones. Y esto es bastante distinto. La propuesta de Arnés va mucho a ir desarrollando un ser ecológico, que es un self maduro, un ser maduro, que tenga este conocimiento que él es completamente indisoluble de la sociedad y de la biosfera. Y es súper importante las experiencias directas, como veíamos anteriormente, y que lamentablemente no es lo que experimentan la gran mayoría de los estudiantes. Porque hay que combatir la alienación y motivar experiencias directas. Hoy en día, sin ir más lejos, estamos en un congreso online, sin vernos, sin tener un intercambio más directo, y muchos de los estudiantes hoy en día están trabajando de esa manera, a través de computadores, celulares, solos en sus hogares. También hoy en día en Latinoamérica, en el mundo y especialmente en nuestro país, prima la población urbana, que es un fenómeno que va en aumento y viven en lugares bastante homogéneos, y bueno, y muchos estudiantes tienen pocas posibilidades de salir. Por ejemplo, muchos de los lugares donde están las grandes urbes, como por ejemplo la región metropolitana, menos del 1% de la superficie regional corresponde a un área silvestre protegida por el Estado. Y las áreas verdes se concentran en ciertos sectores, principalmente nororientes de la capital, y es importante que vayan surgiendo en las urbes y en los lugares espacios donde las personas puedan conocer a personas diversas e interactuar con especies diversas, con estímulos diversos, y no solamente con calles de cemento y edificios densamente poblados. Quiero reconocer que hay esfuerzos por poder llevar a hacer ramos más contextualizados, por ejemplo, Ciencias para la Ciudadanía, que es esta nueva asignatura de la formación general de tercero y cuarto medio, trata de hacer esfuerzos. Por ejemplo, está una actividad que está en la página del Ministerio, La Ciudad que Necesitamos, que promueve la discusión, intercambio de cómo queremos esta ciudad, y es súper importante también ir poniendo esfuerzo en cuando se implementen, en ir más allá de solamente los seres humanos, sino que promover la diversidad de vida y cómo pensamos
los espacios, los territorios y los lugares para albergar a distintos seres. Esta es una imagen de internet que también creo que es un esfuerzo bien importante para poder ir promoviendo este desarrollo del ecological self, en el sentido de llevar a un salón de clase, reconociendo que muchos estudiantes no salen más allá de su clase, ni siquiera al patio de la escuela muchas veces cuando están en procesos de enseñanza formal, y llevar diversas vidas, acá están principalmente vegetales, pero si se abrieran ventanas a lo mejor podrían ir otros, y ir relacionándolo con sensaciones de sed, insolación, tratar de promover esa identificación, que mis necesidades no son tan distintas. Las plantas hacen fotosíntesis, que es distinto, pero también respiran, también necesitan tomar, hidratarse, nutrirse, aunque sean del suelo. Entonces es súper importante ir involucrando más allá de conocimiento y también no quedarse únicamente en lo bello, en las experiencias positivas, sino que también ir incorporando esas situaciones que son dolorosas, incómodas, también tratar de ir abriendo estos márgenes para que no hayan fronteras, abriendo las escuelas, abriendo las salas y poder generar espacios para poder vivir fenómenos que también son duros, el fenómeno del browning, del bosque esclerófilo, esta desecación y poder ir y sentir en terreno qué significa, así como nosotros pasamos sed de lluvia, nosotros pasamos calor actualmente en muchas regiones de nuestro país, estamos con déficit hídrico en la mayoría de las regiones, y bueno, también poder experimentar los rebrotes, experimentar el suelo, experimentar en olores. La imagen de la derecha es una imagen de Río Clarillo. Está el Parque Nacional eh, cercano, el único parque nacional desde el año 2020 de la región metropolitana, y al lado está el río completamente seco, completamente canalizado, o desviadas las aguas sin un mínimo de caudal ecológico, y vemos cómo fue transformado en microbasural, pero sí hay acciones colectivas de ir a limpiar y a cuidarlo. El ecological self, esta conexión. ¿Sí puede ir cerrando, por favor, Manuela? ¿Un minuto? Ya, muchas gracias. Depende mucho del concepto de lugar, que es el que nos permite ir formándonos como personas, ir viendo esta interdependencia y llegar a una ontología que tengamos estas bellas acciones desde lo que somos, desde lo que sentimos, cómo nos formamos en nuestra experiencia y no desde una ética expuesta desde afuera, con normas. Y bueno, ese yo creo que es el desafío y cómo lo podemos lograr en sitios grandes, globalizados y generando estas experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuela, por tu presentación. Interesante las preguntas que dejabas ahí. En verdad. El trabajo ontología relacional mapuche. ¿Me confirman si se ve bien? ¿Sí? Escucho entrecortado. Hola Viviana, ¿puedes comenzar? Sí, tenemos problema de conexión con Rukmini, pero ¿Aló? puedes comenzar Ya, tu presentación. tal vez si desactivo mi cámara. No, no te preocupes, tu conexión está bien. Sí. Perfecto. Sí. Ahora sí, buenos días a todas y todos. Voy a presentar un trabajo realizado que se denomina Ontología Relacional Mapuche, como conocimiento susceptible de articular el conocimiento escolar sobre la relación persona-naturaleza.
Este trabajo aborda la relación de los saberes y conocimientos mapuche que emergen de la educación familiar y la conexión que establecen con el territorio y la naturaleza. El objetivo es exponer una base de conocimientos referido a los saberes y conocimientos mapuches que están asociados a la relación persona-naturaleza, que se desarrolla desde su propia ontología relacional. La metodología que se empleó para el desarrollo de este trabajo es la de revisión bibliográfica, de literatura científica, normativa, de divulgación nacional e internacional, a fin de poder sistematizar saberes y conocimientos que estén asociados a la relación persona-naturaleza. Dichos saberes y conocimientos se han preservado gracias a la educación familiar mapuche. Sin embargo, el Estado, a través de este currículum escolar, los ha invalidado, negado u omitido, fundamentándose únicamente en el conocimiento eurocéntrico y occidental. Finalmente, se van a proponer algunos lineamientos de acción a fin de posibilitar la incorporación de estos saberes y conocimientos que se relacionan con la relación persona-naturaleza hacia la educación escolar a través de mecanismos dialécticos que permitan un diálogo de saberes entre el contenido escolar y los saberes conocimientos que emergen de la ontología relacional. Es un tema de absoluto interés para la formación inicial de profesores, para profesores que están inmersos en el sistema escolar y para toda la comunidad escolar. En primer lugar, la monoculturalidad en la educación escolar chilena inicia su instalación cuando la modernidad eurocéntrica occidental se apropió de América. Desde esa perspectiva, Europa concentró bajo su hegemonía el control de formas de la subjetividad, la cultura, el conocimiento y su modo de producción. La imposición de la monoculturalidad eurocéntrica occidental se consigue a través de procesos de colonización, donde se ejercieron diversas operaciones, tales como la expropiación a las poblaciones colonizadas de sus descubrimientos culturales, la represión de las formas de producción de conocimiento, sus patrones de producción de sentido, su universo simbólico, y forzaron a los colonizados a aprender de manera parcial la cultura que los dominadores en todo lo que fuera útil para la reproducción. Dichas operaciones se materializaron en gran medida a través de la escolarización de la población indígena. Actualmente, la escuela sigue cumpliendo con su rol hegemonizante y homogenizador a través del currículum escolar, que a través de los contenidos seleccionados y las prácticas educativas contribuyen a perpetuar la monoculturalidad eurocéntrica occidental. Finalmente, la comprensión de visión de mundo está limitada por nuestra formación, que está arraigada en este pensamiento eurocéntrico occidental, lo que ha causado negación e invisibilización de otras formas de conocer y concebir la realidad. Como resultado de esto, hemos sido formados creyendo que existe una concepción respecto de la relación persona-naturaleza que se sustenta en esta visión eurocéntrica occidental. La relación persona-naturaleza desde esta visión eurocéntrica occidental se caracteriza principalmente por su carácter dualista y universal. Esta dicotomía establece una oposición entre la persona y la naturaleza, por lo tanto se establece una relación de superioridad desde lo humano ante lo no humano, por lo que la naturaleza se concibe como una fuente accesible e inagotable de recursos que debe ser dominada y explotada. Desde esa perspectiva, este patrón colonizador de pensamiento acerca de la relación persona-naturaleza se fundamentó en el desarrollo de la economía, ciencia y tecnología. De esta manera se mercantilizaron las formas de vida. Consecuentemente, se estableció desde esta visión un discurso homogeneizante respecto de la naturaleza en virtud del conocimiento, su explotación y el patrón mundial sobre la relación persona-naturaleza. Lo anterior moldea la creencia de un indefinido progreso en vías a conseguir la perfección, lo que se traduce en el uso y abuso de los recursos y de la naturaleza en favor del desarrollo humano. De acuerdo con lo anterior, se promueve la utilización del medio ambiente en virtud del desarrollo económico sin tener en cuenta el daño que se le puede ocasionar a la naturaleza y los efectos a largo plazo para el mismo ser humano. Es por esto que es necesario situar nuevas perspectivas de relacionarse con la naturaleza, lo que puede ser posible a través de una ontología relacional.
La ontología relacional emerge desde un contexto social y político de Latinoamérica, caracterizado por el surgimiento de políticas interculturales y de protesta social, que se ocupaba de cuestionar el modelo económico neoliberal y su intervención al modelo de vida de indígenas y campesinos. En ese contexto de crisis y cuestionamiento al modelo neoliberal, emerge desde las disciplinas de las ciencias sociales el giro ontológico, el cual como enfoque busca cuestionar el conjunto de racionalidades modernas y posicionar de manera simétrica otro tipo de racionalidades y ontologías. Este propone la deshegemonización del conocimiento, buscando evidenciar que el conocimiento eurocéntrico occidental no es la única posibilidad de ser y de producir conocimiento. De esta manera, surge la ontología relacional indígena, que permite visibilizar y reconocer perspectivas distintas de la relación persona-naturaleza, surgiendo de manera contrahegemónica frente al paradigma eurocéntrico occidental. Además, realiza una dura crítica señalando que es una noción que trata a la naturaleza como un objeto de experimentación, sondeo y explotación, y que proyecta esta perspectiva dualista de la modernidad a otros pueblos y culturas que no comparten de ninguna manera esta cosmología. A raíz de estas críticas, emerge la ontología relacional desde los movimientos sociales y campesinos como una alternativa epistemológica y sociopolítica. Es por ello que existe la urgencia de revalorizar, visibilizar de manera incluyente, tolerante y comprensiva para poner en acción los sistemas utilizados por indígenas, quienes han construido representaciones y categorías que explican sus concepciones acerca del universo, la naturaleza y sus normas propias para articular las prácticas con la naturaleza, manteniendo sus entornos sustentables basados en relaciones de respeto y cuidado. La ontología relacional mapuche se constituye por los che, los ñan, el ñequeché y los alhue. Esta relación del humano con lo no humano es ancestral, está basada en saberes y conocimientos que brindan los lineamientos de la vida del mapuche. Existe en esta ontología relacional, se ha ido construyendo a partir de saberes y conocimientos que se fundamentan en la conexión que se establece con el territorio, la naturaleza y la espiritualidad, conformando una tríada que establece una relación de reciprocidad con el medio ambiente. Esta relación es denominada cupalhue, que es la base del cupán, concepto que se relaciona con el parentesco, y el tugún, que se relaciona con la identidad territorial. Lo anterior tiene cabida en la educación familiar, que ha sido fundamental en la preservación de los saberes y conocimientos, permitiendo a las comunidades mantener su identidad cultural a pesar de la invisibilización, negación y omisión por parte de la educación escolar chilena, institucionalizada e introducida por el neoliberalismo a su territorio. De esta manera, permanece vigente la educación familiar mapuche con el propósito de educar en valores para formar sujetos que desarrollen una relación de vivir bien en un territorio determinado, proyectando la complementariedad que debe existir entre las personas y la naturaleza. Dichos saberes y conocimientos mapuches son denominados kimun, concepto que se puede traducir como conocer, aprender y sentir. Este kimun enmarca contenidos de tradición oral que se relacionan con la naturaleza en 4 aspectos, como la relación con el medio natural, la vida saludable, los conocimientos de los seres vivos y el ciclo del Cuyen. La visión mapuche caracteriza y enseña la relación persona-naturaleza basada en primer lugar en la simbiosis entre el ser humano y la naturaleza. En segundo lugar, se contempla la naturaleza como la oportunidad de alimentar a los animales y a las familias del producto que emerge de la tierra. En ese sentido, se desarrolla una relación sustentable permitiendo cultivar las tierras, respetando ciclos agrícolas, y como resultado de ello, la tierra no se erosiona ni se explota de manera indiscriminada. Desde esa perspectiva, el kimun relacionado con la naturaleza enseña a vivir con los principios que se observan en la naturaleza, que se aprenden a través del observar haciendo, jugar, imitando, escuchar y recordar. Además, destacan conductas frugales, altruistas y equitativas que permiten identificar riesgos a futuros y una conducta sustentable.
De esta manera, es necesario relevar el Kumemunyen, que es un concepto en Mapudungun que caracteriza el buen vivir desde la perspectiva mapuche. Este buen vivir es una construcción de la sociedad que se fundamenta en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza, que está basado en la vida sustentable, la justicia, la economía solidaria y comunitaria, la reciprocidad, la revalorización de prácticas y conocimientos ancestrales y la complementariedad. Estas prácticas no tienen como propósito la acumulación de capital, sino que establece cuotas de explotación sustentable de los recursos. De esta manera, están centrados en reproducir su cultura y modos de vida en equilibrio con los medios y recursos que sustentan su buen vivir. En este sentido, el Kumemunyen se ha practicado por siglos, pero debido a la urgencia actual que presenta el escenario ambiental, se torna necesario su revitalización, debido a que su conocimiento es necesario para un desarrollo sostenible y de este modo poder generar un modelo de resistencia al conocimiento que ha sido hegemónico hasta el día de hoy. Finalmente, el Kumemunyen... Perdón. Sí. Eso, ¿Perdón? un minuto, por favor. Un minuto, por favor, para ir cerrando. Muchas gracias. Respecto a los aportes y las contribuciones desde la ontología a la educación escolar, están que se visibiliza desde esta ontología saberes y conocimientos susceptibles de articular a las asignaturas de ciencias naturales e historia, conductas sustentables que establecen los mapuches con su medio ambiente, que explican una ontología relacional que se fundamenta y que logra establecer desde temprana edad una relación con el territorio y la naturaleza. El Kimun mapuche se constituye de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se desarrollan en la educación familiar y que en base a esta ontología relacional organizan cosechas, siembras y que la relación se fundamenta en el respeto y cuidado del medio ambiente. Que si bien se enseña en contexto intrafamiliar e intracomunitario, se podría fácilmente articular al conocimiento escolar desde estos principios y que la ontología relacional se fundamenta en una conexión que se establece en el territorio y en la naturaleza, permitiendo un conocimiento situado significativo, por ejemplo, en la región de la Araucanía. Ahora la discusión se centra en los obstáculos que se pueden visualizar desde el conocimiento escolar ante la ontología relacional, y eso está centrado en que las experiencias y vivencias de los estudiantes no son una variable de interés para el conocimiento escolar, que el conocimiento escolar está centrado en este conocimiento universal y válido que sería el eurocéntrico occidental, que las variables afectivas no se consideran tampoco en este conocimiento escolar y que se carece de una perspectiva intercultural, y cuando se introduce esta perspectiva finalmente se termina folclorizando el conocimiento mapuche. Como conclusión, se puede mencionar que existe una base de conocimientos que se asocian a la relación persona-naturaleza desde esta ontología relacional como el Kimun, específicamente el Kumemunyen, y es susceptible de articular con la educación escolar en su contenido de sustentabilidad, específicamente en las asignaturas de ciencias naturales, historia, geografía y ciencias sociales. Muchas gracias por su atención. A continuar entonces con la última presentación de este panel con Carlos. Nos presentará Carlos Mondaca, indicadores predictivos para las escuelas del norte de Chile. Ok, no sé si se ve mi pantalla. ¿Se ve la presentación o no? Se ve, puedes comenzar. Ah, perfecto, ahí se ve completa, ya. Bueno, tuve que tomar un curso rápido de esto. Muy buenos días a todos y todas.
este ejercicio que vamos a presentar, bueno, que voy a presentar el día de hoy, es un trabajo que ya venimos desarrollando hace bastante tiempo y el cual hemos estado llevando a la práctica en el último tiempo. Este es parte y resultado del proyecto Fondes y 1191-317, que si bien alude a la formación inicial y la diversidad cultural, no es no menor el trabajo que se debe desarrollar con la escuela. En este contexto, una de las cosas fundamentales cuando trabajamos temas de etnocontenidos para la escuela, y esto no es solo para la escuela, digamos, con área de desarrollo indígena o con presencia de pueblos originarios, sino una propuesta que es mucho más amplia. La idea es que sea para toda la educación, porque nos permite trabajar sobre principios o sobre una ética, ¿no es cierto?, en esta perspectiva, en esta zona de Arica y Parinacota, pero también de Tarapacá y también de Antofagasta con el pueblo licanantay y atacameños, ¿no? Y los quechuas de ahí de Ollagüe, respecto de algunos principios que son comunes a la filosofía occidental en general, ¿no? Que tiene que ver con la redistribución, la equidad, la conciencia ecológica, la complementariedad, la reciprocidad, la concepción cíclica del tiempo que tienen estas comunidades andinas, si podemos llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y la correspondencia que hay entre ellas. Por eso me atrevo a hablar del mundo andino en general, pero que contempla todo lo que es el norte grande de Chile, pero también lo que es Bolivia y Perú. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, esto nos permite entender de cierta manera que la construcción de etnocontenido no es solo para los programas de educación intercultural bilingüe, sino que es para toda la sociedad, ¿ya? Y desde ese sentido, para toda la sociedad, hay ciertos elementos que de cierta manera se articulan producto de los procesos aculturativos, de simbiosis cultural que hemos vivido acá en el norte de Chile, y que tienen que ver en cómo los aymaras de cierta manera ven este mundo de arriba, ¿no? El mundo de arriba, el Aras Pacha, el mundo estelar, donde están los astros, los días y las noches, las estaciones, y que tiene que ver mucho con este calendario agrocéntrico que rige desde el mundo agrícola y ganadero a las comunidades más rurales y también a las comunidades urbanas, ¿no? Cada uno en sus contextos, por cierto, pero este calendario agrocéntrico permite estos elementos, que no es el cielo, ¿ya? Que no tiene que ver con la religión católica o cristiana, que sí, de cierta manera se articula y habla de este mundo de arriba como el panteón de los santos católicos cristianos que traen los hispanos, pero ya es parte, digamos, entonces por lo tanto por eso lo menciono. El Acapacha, que es este mundo nuestro, ¿no es cierto?, nuestra marca, nuestro entorno, es donde los entornos, en este caso, los etnocontenidos predictivos climáticos son parte de este contexto. Y obviamente el mundo de abajo, Mancapacha, que es el menos predecible que el mundo de arriba y se asocia a fuerzas de gran poder, que está asociado a fuerzas telúricas, a las quebradas, a los ríos, a las fuentes del agua, etcétera, y que posteriormente también con la religión católica se va a asociar al infierno, ¿ya? Pero ahí hay que hacer esa dicotomía porque funcionan dos elementos diferenciadores. En este contexto, la propuesta, más allá de lo indígena como tal, debería llevarnos a pensar que todas estas comunidades de deidades humanas, de la naturaleza y estos principios y este pensamiento y práctica nos podrían ayudar a desarrollar un diálogo intercultural, lo que se conoce como el buen vivir, ¿no es cierto?, el Sumat Kamaña. Desde esa perspectiva, nosotros podemos trabajar para la educación, para la sustentabilidad de una perspectiva ambiental, ya sea desde una perspectiva geográfica, la topografía y la visión de los suelos no de una mirada estática, sino una mirada dinámica desde las propias comunidades para que cualquier alumno, cualquier estudiante, desde cualquier nivel, pueda entender que no son cosas inertes. Y de esa perspectiva, el relieve, su rugosidad y sus características están conformadas por elementos que le hacen mucho sentido no solo a los pueblos originarios, sino a la sociedad en general. El suelo, la pacha, ¿ya?, que en este caso es el acto para el desarrollo de la agricultura y para que crezcan los pastos para el ganado. El suelo es algo más que solo eso,
Ahí hay producción, hay economía, hay sustentabilidad, hay cuidado, hay conocimiento. Lo mismo en las mesetas, las pampas, las colinas, las montañas, los cerros, los marcos, los colores de esto, la densidad de los suelos, es algo más que el nombre de la montaña en sí, más que allá el nombre del topónimo, ¿no? Para las comunidades le hacen un sentido. Y obviamente las quebradas, la sedimentación, las cavernas, las cuevas, las lagunas, los ríos, los puquios y entre otros también tienen un sentido importante. Entonces entendemos que muchos de los conceptos que aprendemos cuando nos enseñan geografía en la escuela son asociadas a cosas inertes de la naturaleza, pero en un sentido mucho más integral. También tenemos una visión de la hidrografía desde el punto de vista andino o indígena en general, donde los recursos hídricos están organizados en comunidades andinas entre puquios, saltos de agua, ojos, manantiales, ríos, aguadas, más allá del nombre del lugar, como lo decía, sino que tiene que ver cómo hay una estrecha relación de la hidrografía, con este caso, con los suelos, con las montañas, con las quebradas, todo tiene un sentido. Y de esa perspectiva, estos criterios son fundamentales para poder llegar al aula, cualquiera sea el aula, con un sentido, un propósito más allá del conocimiento memorístico de lo que significa una montaña o lo que significa un río, un puquio, etc. Los saltos de agua, conocidos en algunas localidades como los lugares donde habita Sireno, ¿no? Sireno, el dios de la música, donde se hacen rituales, al igual como los cerros Marcus, que son los cerros protectores, poseen atributos de poderes sobrenaturales, etcétera, etcétera, ¿ya? Una visión del clima, y acá apunta un poco al ejercicio de tratar de resumir una investigación que ya llevamos bastante tiempo, pero la visión del clima que también agrupa la idea de la hidrografía y la idea de los suelos, ¿no? Y de la topografía. Todas estas visiones deben estar presentadas en ejercicios más o estrategias más didácticas, más lúdicas en el aula. Entonces, esta visión del clima agrupa estos elementos y puede ser una cosa interesante para desarrollar un trabajo con nuestros profesores, con nuestros educadores tradicionales o educadores de lengua y cultura indígena, ¿no? Pero también con la comunidad y obviamente con los estudiantes. ¿Por qué? Porque en los Andes en general el clima no solo es diverso con una gran densidad ecológica, sino además que los climas de cada una de las regiones son muy variables en su ocurrencia a través de los años. No hay un año igual a otro, ¿ya? La ocurrencia de intempestivos periodos de sequía, helado, granizo, helada y excesos de lluvia hacen aún más variable el clima, y esto hace que esto se viva, todos estos elementos lo viven las comunidades, inclusive las comunidades urbanas acá en el norte, ¿no? En el caso de Arica, donde estoy comentando esto, que no llueve o sea, no llueve en términos de como ustedes conocen la lluvia en el sur. Acá una llovizna causa estragos, pero aún así en el sector urbano también se ve afectado por el mal llamado invierno boliviano, ¿no? Que son las lluvias estivales, que es las corrientes atmosféricas que logran traspasar la cordillera de los Andes y logran depositar agua inclusive en la costa de Arica. Por lo tanto, la diversidad climática es un buen elemento para trabajar en el aula, ¿ya? Y obviamente hay elementos físicos y meteorológicos que lo viven en el aprendizaje. Yo acá puse dos ejemplos, como por ejemplo la cota Oñanca, que es cuando se observan aspectos hídricos en puquios, lagunas o ríos estancados, donde se observa la coloración que presenta durante el mes de septiembre. Cuando se torna de color verde petróleo, es signo que ya vienen las lluvias, pero cuando se mantienen azulejos celestes, señal que aún no habrán lluvias, ¿ah? Y ahí tenemos un predictor que lo traspasan los abuelos, los papás en las comunidades, y que obviamente es un tema desconocido en el mundo urbano. El coyucagua o poncho de la chachila, ¿ya? El poncho del abuelo o de los abuelos, observa si en los cerros el manto que los cubre es de coloración blanco azulejo, cubriendo la cima de estos, deidades telúricas, en los meses de septiembre. ¿Ah? Acá hay una cosa interesante. Cuando el cerro amanece cubierto con este manto y aún no lo ha cogido el sol, anuncia que las lluvias ya vienen. Si de lo contrario se ha hecho coger el sol, indica que seguirá soleado por más tiempo. Hay un montón más de predictores, pero ahí hay dos ejemplos que se transmiten en el conocimiento y que son desconocidos en la sociedad en general.
Desde esa perspectiva es importante hablar de una educación con pertinencia cultural, ¿ya? Y acá hay dos fotos que son que levantamos el año 2000 de estudiantes de comunidades andinas, en este caso del sector de Tarapacá, y ustedes pueden ver cómo todavía hay una fuerte chilenización de estos territorios, cuando al revés, ¿ah? Ya en el año 2000 teníamos bastante años de implementación de los programas de educación intercultural bilingüe que no deberían permitir este tipo de prácticas, ¿no? Y acá solo relevar el rol que juega la Madre Tierra, la Pachamama, ¿no? Respecto de el conjunto de elementos predictivos, ¿ah? Pueden ser distintos los indicadores, ¿ah? Los etnocontenidos pueden ser de artesanía, de música, de arte, pero en este caso nosotros trabajamos estos predictores, ¿no? ¿Qué elementos podríamos trabajar? El tema de la fertilidad, la toponimia, los cerros, la entidad como entidades sagradas o cerros protectores, los lugares sagrados, los buenos y malos parajes conocidos, ¿no? Y otros más. Fundamentalmente lo que se ha desarrollado, acabamos de terminar un trabajo de capacitación como universidad con la educadora de lengua y cultura indígena respecto precisamente de cómo aplicar estos elementos ya en el aula, fundamentalmente con temas de integralidad, articulación de asignaturas, contenidos con pertinencia cultural, la interculturalidad, la lengua originaria, la cosmovisión, entre otros. Una de las cosas fundamentales es que los estudiantes levanten este conocimiento, por lo tanto levantan y construyen su memoria desde su propio contexto. Y para eso necesitamos una formación inicial potente, no solo de profesores, sino también de otros profesionales, ¿ah? Donde se articulen todos estos elementos o algunos de estos elementos, fundamentalmente trabajar lo que es conocido como aprendizaje basado en proyectos, en problemas. Yo le agregué ahí integrales, y en este caso de los predictores climáticos, ¿no? Y un buen ejemplo nos lo entregan los planes y programas de educación parvularia, ¿eh? No se trata de que una asignatura contenga el programa de AIB, se trata que el programa de AIB sea regional, sea del norte, sea de todo el país, para todos los estudiantes. La interculturalidad debe ser para todos, por lo tanto, esta idea que trabaja educación parvularia, de trabajar con ámbitos de experiencia que producen un desarrollo personal y social, los núcleos de aprendizaje, los niveles o tramos curriculares, los objetivos de aprendizaje, permiten desarrollar la comunicación integral, la interacción y comprensión del entorno. Entonces, un contenido como, por ejemplo, en este caso, los predictores climáticos, perfectamente puede enseñarnos matemática, física, química, biología, historia, geografía, o sea, educación artística, educación musical. Todos estos elementos se cruzan. Yo creo que habría que mirar bien estas bases curriculares porque permiten esta integralidad, ¿ya? Esta estructura permite la integralidad, ¿no es cierto?, de la cosmovisión cultural de los pueblos originarios, urbanos y rurales. Algunos elementos que se deben desarrollar dentro de esto, bueno, no se trata de crear más asignaturas ni agrandar el currículo ni darle más horas. Se trata que el currículum contemple ciertos elementos que le den integralidad y que le den un enfoque intercultural, ¿no?, hacia todas las diversidades, no solo a la diversidad cultural. Entonces, tres elementos fundamentales: el territorio, el sentido de pertenencia a ese territorio conocido como territorialidad, y las territorialidades, ¿no?, todos los elementos que constituyen a un ser humano respecto de su territorio. La naturaleza mirada más allá de la geografía. Carlos, como disculpa. solo. Dime. Un minuto para cerrar, por favor. Ya, me queda una diapositiva. La naturaleza, super. La geografía, la cultura, la sociedad, las identidades patrimoniales, ¿no? La lengua, entre ellas, fundamental. La lengua no debe ser solo para los aymaras, deberíamos ser regiones que hablemos una lengua originaria todos. Diversidad ecológica, diversidad cultural y el contexto histórico. Todos estos elementos, por ejemplo, un alumno como investigador, acá ustedes pueden ver cómo se puede levantar la información con simples entrevistas que puede liderar el profesor, la profesora, el comunero, los padres son los que responden en general, ¿ya? Ahí tienen un ejemplo: indicadores predictores en la siembra futura, se da a este lado del Ande. Por el mes de junio, a mediados de este mes, comenzamos a cuidar la tierra para sembrarla, miramos la Cruz del Sur.
¿Qué miran de esta estrella? ¿Les dice algo sobre la siembra? No, la miramos para ver si van a ver helada y colocamos las papas que se hacen chuño extendida y esperamos cómo le afecta el frío. Si este es fuerte y el cielo esté claro, va a ser un bueno. Bueno, son elementos que cada estudiante puede ir levantando. Estudiantes, profesores y comunidad aprenden, construyen memoria y hacen historia. Acá un rol fundamental, algunos animales como el conocimiento muy simple de las comunidades, de los comuneros, nos entregan sobre la lluvia, como algunos animales cuando cantan y cómo cantan esto, establecen que viene la lluvia. Ahí hay algunos ejemplos, los sapos, el chihuanco, el zorzal, etcétera, etcétera. Eso, muchas gracias. Muchas gracias Carlos a ti por tu presentación y compartirnos esta interesante investigación. Tenemos algunas preguntas, así que les voy a agradecer para estar dentro del tiempo, nos van quedando 13 minutos. Si cada uno puede tomar 2 minutos para responder las preguntas. Las voy a decir todas primero y luego las vamos respondiendo. Entonces, para Fernando, la pregunta respecto de ampliar esta idea del sentido del lugar. ¿Y por qué sería importante el sentido del lugar en la educación intercultural? ¿Por qué necesitamos esta perspectiva, incluir el lugar cuando hablamos de educación intercultural? Para Viviana nos llegó la pregunta, en los jardines infantiles me ha tocado vivenciar esta experiencia folclórica de lo intercultural, algo que tú mencionaste también. Y la pregunta es cómo trabajar, cómo abordar esta folclorización que a veces ocurre a partir de esta ontología relacional que tú nos compartiste. A Stephanie le pediría por favor si nos pudiera dar quizá un ejemplo concreto de cómo se hace esta cartografía social, es decir, qué preguntas se hace, qué responden específicamente los estudiantes, si nos pudiera dar un ejemplo. Fernando, ya tenemos una pregunta. A Manuela, yo le agradecería también, pensando también en los distintos tipos de público, desde su perspectiva, de lo que ella ha averiguado, ¿por qué cree que existe por qué hay esfuerzos aislados y no sistemáticos ni fuertes respecto de esta perspectiva ecológica, ontología ecológica, perdón, en Chile, desde el Ministerio de Educación? ¿Por qué no está más fuerte? Porque no sé. Y por último, exacto, a Carlos, él menciona también pensando como en distintos públicos, a veces las preguntas que uno recibe o escucha, ¿por qué esto que de todos, como mencionaste, Carlos, brevemente, y no solamente para quienes son parte de un pueblo originario? Si nos pudieras profundizar un poco más en este, para todos los estudiantes, para todos los niños, etc. Entonces, vamos a ir por el mismo orden. Stephanie, te escuchamos. Bueno, en relación a la pregunta sobre el desarrollo de la cartografía y cómo llegamos a trabajarla, primeramente hay que preparar, digamos, algunas preguntas bases que nos van a permitir ampliar el diálogo y la conexión con la comunidad a la que vamos, ¿sí? En el caso que yo les presentaba, el foco era la representación que tenía la comunidad de sí misma sobre el valor de su cultura, de su etnia, ¿sí? Entonces aquí importa mucho en el desarrollo de la cartografía levantar preguntas como ¿cómo identifican ese territorio? ¿Qué dicen sobre ese territorio? ¿Qué sienten cuando hablan de él? ¿Sí? Y desde ahí empezar a construir, uno construye iconografías, colores, formas de representar ese trabajo anímico que se da ahí, y cumplir un rol de mediador en virtud de que estas preguntas, más que llevarnos muchas respuestas, es llevarlas a la cartografía y sistematizarlas ahí, ¿sí? O sea, si lo que nosotros veíamos ahí era que muchos de los estudiantes, de esas escuelas en las que hacían las prácticas los estudiantes, los profesores,
no conocían su propio dialecto, teniendo familiares directos de la etnia y la dejaban fuera, era como no reconocer ese valor cultural. Entonces, ¿cómo lo traíamos? Bueno, era con estas preguntas clave. Y lo relevante del desarrollo de la cartografía, digamos, es que con esas preguntas iniciales la misma gente va hablando de ese lugar, va diciendo cosas que suceden ahí, y ahí el rol de la cartografía en sí misma es también la capacidad de ir tomando nota y registro de esas evidencias, porque después en una segunda vuelta, donde esa cartografía se vuelve a trabajar y construir otra vez, con lo que ya los elementos previos, implica ahora darle esa capacidad discursiva, ¿no? Ahora de apropiación. Entonces, cerrando a la respuesta, bueno, a lo mejor sería adecuado si tuviéramos la oportunidad de mostrar después como algunos ejemplos no los tengo aquí a la mano, de que las cartografías son variadas, son sensiblemente distintas en las comunidades en virtud de las experiencias que se dan ahí en términos de lenguaje, de música, de ritmicidad, y varía en virtud del público con el que yo estoy trabajando. Incluso trabajamos con niños pequeñitos que no escriben como tal, pero sí dibujan y se expresan respecto de lo que vivencian, ¿sí? Entonces, y que esa es como la experiencia. Ahora podría recomendarles un material muy bueno, que es de iconoclasistas, donde se habla ahí de las cartografías sociales y cómo construirla en un sentido comunitario. A lo mejor ahí les dejo ese dato que puede ser útil para quienes nos están mirando. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias por la explicación y por la recomendación también. Fernando. Sí, gracias por la pregunta. El sentido de lugar es relevante porque la literatura señala y la práctica también lo muestra que en la medida en que hay sentido de lugar en el proceso formativo, hay también pertinencia y pertenencia al espacio local. Y desde el punto de vista de lo que es la educación, en la medida que logramos educar teniendo y logrando una mayor comprensión de los procesos, de los fenómenos, de la historia local, mayor capacidad logramos de una respuesta a nivel global. Por lo tanto, el sentido del lugar se constituye en un elemento de alta relevancia y es un desafío de incorporar en el currículum, porque en nuestros estudios en la Araucanía, como ahora en el Maule, vemos que hay espacios naturales, culturales de alta relevancia próximos a los establecimientos educacionales, pero no están contenidos ni son parte del proceso formativo. Yo creo que ahí hay un gran desafío de cómo incorporamos cuando tenemos un humedal, cuando tenemos un elemento natural o un elemento cultural en el proceso formativo. Así que desde ese punto de vista me parece que es un elemento muy relevante que podemos, ¿cierto?, incorporar a futuro en cada uno, o fortalecer, en algunos se está haciendo, pero fortalecer este proceso para que sea aún más potente. Muchas gracias, Fernando. Me gusta todo eso que comentas de la pertenencia y la pertinencia. Muchas gracias por tu respuesta. Escuchamos entonces a Manuela. Si el micrófono, Manuela, no te escuchamos. No, todavía no. Todavía no. Sí, ahí está, se me había olvidado. Bueno, las dificultades para incorporar este sentido de ontología ecológica desde los programas del ministerio tienen que ver, bueno, la ontología ecológica de por sí involucra que el individuo está indisolublemente unido al todo, a otros seres humanos y a la totalidad de la biosfera. Y eso tiene mucho que ver desde dónde estamos pensando la educación. Conecto mucho con lo que han expuesto mis compañeros y todavía sigue muy presente este pensamiento moderno,
occidental que separa por un lado la cultura y la naturaleza y por otro lado el nosotros occidentales y los otros, que son todos los demás pueblos que de por sí no tienen esta separación cultura-naturaleza como pudimos ver en todas las exposiciones de las personas que expusieron ahora. Entonces, el sentido del lugar que se ha trabajado mucho en todas estas exposiciones es fundamental para poder superar esas divisiones, ya que integran esas dimensiones culturales, de pertenencias, de recuerdos, de ecosistemas, y eso no ha tenido lugar ni siquiera en los debates de educación, ni siquiera en las reformas, como plantean algunos libros recientes. Entonces, creo que el concepto de lugar, realmente tiene muchísimo que contribuir y no se ha trabajado mucho y creo que puede ser un gran aporte. Se ha trabajado de manera muy aislada. Muchas gracias, Manuela. ¿Viviana? Sí, bueno, respecto a la pregunta que se realizó, en primer lugar creo que es en los jardines infantiles en donde se debe iniciar esta articulación, esta integración de una perspectiva intercultural en la educación escolar. Y creo que una de las principales formas que sería para erradicar la folclorización de los saberes y conocimientos indígenas sería educar en estos saberes, conocimientos, prácticas de una manera más articulada, no como un hito durante el año, porque por ejemplo tenemos la fecha del Huetripantu en donde siempre se realiza algo, se realizan stand o diferentes actividades, pero se abordan de manera muy superficial. Entonces, lo importante sería que se ahondara en estos saberes, conocimientos, no solo para este hito del año, no solo para este evento que sí está consignado dentro del calendario escolar que se debe celebrar, pero para no caer en la folclorización se debe profundizar en este conocimiento, educar en ello, y para esto se requiere esta articulación que mencionábamos, y para esto también los educadores, en este caso, deben estar en posición de este conocimiento, deben educarse respecto al contexto en donde están insertos, y eso posibilitaría erradicar esta folclorización en los diferentes niveles de la educación escolar. Vamos entonces con la última pregunta para Carlos Mondaca. ¿Puedes comenzar a responder tu pregunta? Wow, es una pregunta bastante difícil, ¿ya? En términos de una de las cosas fundamentales que tiene nuestro sistema educativo en general es que determinamos y clasificamos todo. Entonces, una de las cosas fundamentales del currículum es que cada uno es dueño de su parcela, ¿ah? Y es dueño de su disciplina, y eso es lo más complejo. En términos de, cuando menciono el tema de educación parvularia, hay ejemplos bien concretos, ¿ya? Pero también de educación básica, donde cuesta un poco más con los profes de media y obviamente con los universitarios, donde cuesta más, que entiendan que no se trata de crear más horas de clase ni agregarle contenido, sino que estos elementos de la interculturalidad, de la cosmovisión, estos saberes, ¿no es cierto?, son transversales. Por lo tanto, requiere una transformación de las formas como trabajamos el currículo. Porque el tecnócrata, como aparece por ahí en uno de los comentarios, o el que está ahí, tiene un currículum que cumplir y un ministerio que tiene funcionarios que no saben respecto del tema. Entonces, por lo tanto, es una transformación radical, no solo de las
prácticas de la enseñanza del currículo, sino del aprendizaje masivo de los conocimientos indígenas. Los conocimientos indígenas no son conocidos por todos, o todos no tienen la claridad de que los poseen. Entonces, tú te encuentras con un estudiante universitario, su primer año de universidad, 17, 18 años, con un apellido indígena, con una fuerte tradición, digamos, con sus pueblos, sin embargo, que no se reconocen y no se autoascriben o autoidentifican como pertenecientes a un pueblo originario como tal. Pero resulta cuando tú conversas con ellos y haces un trabajo colaborativo con ellos, participan de las fiestas, participan de los trabajos comunitarios, aunque sea van para las fiestas, participan en la organización. Entonces tú dices, oye, pero tú no te reconoces como tal, pero desarrollas todas estas prácticas. Entonces dices, ah, sí, entonces yo soy Aymara, o yo soy Licanantay. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Un ejercicio que hicimos con profesores básicos en algún momento fue tratar de articular un proyecto de un semestre para enseñar matemática, biología, química, articulado. Y el tema fue los andenes, las terrazas de cultivo. Entonces, había un desconocimiento total respecto de que ahí hay ciencia, tecnología, hay matemática, hay geometría, hay química en los suelos, hay física, hay elementos geográficos como la inversión térmica, meteorológico, hay hidrografía, hay ingeniería con el tema de la hidrografía. Entonces, cuando cada uno trabaja esos temas, lo que produce en el estudiante, pero lo que también producen los profesores, es que trabajan colaborativamente y realmente se aprende, ¿ya? Y ese es un ejercicio, pero puede ser con la textilería, con la cerámica. El problema es cómo pongo de acuerdo a estas distintas disciplinas, a cada una de estas distintas parcelas, a trabajar integralmente en la construcción de un conocimiento. Entonces, el currículo se ve transformado desde la práctica, ¿no? Y otro ejemplo, para no avanzar, es que no se trata de hacer genealogías con fotos, con dibujos, con un cactus, con un árbol, sino lo que importa es que el alumno sepa trabajar genealogías con su abuelo, con sus tíos, para un concepto que es transversal, que es la identidad, más allá del territorio, la territorialidad o las territorialidades, porque este alumno se va a desempeñar más allá del lugar mismo, ¿no? Se va a desarrollar en los lugares de la cultura. Entonces, por lo tanto, los ejemplos pueden ser muchos, pero no caer en esa idea de que el currículum debe haber una asignatura de lengua y cultura indígena, sino que a lo mejor, si es que la hay, perfecto, pero si es que no, primero hay que tratar de articular ese currículo, primero con los conocimientos y los saberes que no todos los profesores los poseen, no todos los funcionarios los poseen. Estoy hablando de profesores porque es el área en que me desarrollo, pero qué mejor que un arquitecto que tenga pertinencia cultural para desarrollar obras en su región, o un ingeniero, ¿no? O un abogado, que va más allá de las leyes y va a la jurisprudencia en el tema indígena. Eso básicamente. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tan clara explicación. Estamos cerrando entonces este panel. Le agradezco a todos sus presentaciones. Para mí ha sido un honor poder moderar este panel y también una experiencia de mucho aprendizaje. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Los dejo invitados a ustedes, a los que expusieron y también a quienes nos están escuchando a la actividad que va a empezar en un ratito más a las 12. Así que muy buenas tardes y que estén muy bien. Gracias. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias.